Bien, entonces vamos a poner el comentario por acá. Entender cómo funcionan los constructores. Los constructores aquí en JS te servirá para que entiendas qué está pasando detrás de las escenas cuando vayas a usar la nueva palabra clave class para que crea nuevas clases de la versión S6 en adelante. Entonces, si nosotros sabemos cómo funcionan las funciones constructoras en los constructores, vas a saber qué está pasando detrás de las escenas cuando vayas a usar la nueva palabra clave class, que crea nuevas clases, obviamente, y la palabra clave class surgió de la versión S6 en adelante. Entonces, las clases de JavaScript, esas que están con la palabra clave class nueva, pues fíjate que no siguen siendo lo mismo, herencia basada en prototipos, y básicamente es como si tú hicieras funciones constructoras. Ahora sí que la palabra clave class es simplemente, como se dice por acá, azúcar sintáctica, es decir, una forma de hacer lo mismo, pero de una forma más cómoda, que no te asuste tanto. Es la definición de azúcar sintáctica, que son dos sintaxis, dos o más sintaxis iguales, que hacen lo mismo, pero que una sintaxis se hace ver mucho menos estresante, más amigable que otra. Entonces, esa es la definición de azúcar sintáctica. Y muchos dicen, y de hecho es cierto, la nueva palabra clave class no es más que azúcar sintáctica, pero detrás de las escenas es como si tú estuvieras creando constructores. Por eso, si tú entiendes cómo funcionan las funciones constructoras, pues haz de cuenta que cuando veamos la palabra clave class viene siendo lo mismo, nomás que class se ve mucho menos intimidante, más amigable o más enfocada a los lenguajes tradicionales, pero detrás de las escenas no sigue siendo más que herencia prototípica con constructores. Entonces, eso para que lo consideren. Entonces, no te preocupes, ya después lo vamos a ver. Entonces acá ya creamos nuestra función constructora. Todo muy bien. Y ahora vamos a poner aquí, vamos a poner otro comentario que diga, vamos a ponerle, todos los objetos persona heredarán de este objeto. ¿Y cuál objeto? El que vamos a crear justo por acá. Vamos a decirle que persona.prototype va a ser igual a un object literal. Entonces, como tú ya sabemos, todas las funciones tradicionales tienen una propiedad que se llama prototype, que ya vimos justo por acá. Pero la propiedad prototype simplemente toma sentido cuando tú usas una función como función constructora. Pero de hecho se dice que todas las funciones tradicionales, es decir, esas que tienen la palabra clave function, tienen la propiedad prototype. Son los únicos objetos que tienen la propiedad prototype. Pero pues no tiene mucho sentido cuando usas funciones de forma normal. Pero si tú usas una función como constructor, con la palabra clave new, como lo vamos a ver ahorita, toma sentido prototype. Pero si usas una función de forma tradicional, pues prototype la verdad casi nunca lo vas a utilizar. Entonces vamos a poner este comentario. Todos los objetos persona heredan de este objeto. Y luego vamos a ponerle, ten en cuenta que la propiedad debe llamarse sí o sí prototype para que la función constructora funcione. Entonces, como ya sabemos que todas las funciones tradicionales tienen la propiedad prototype, pues obviamente sí o sí se tiene que llamar este objeto, este object literal, que lo vamos a inicializar en un object literal, se tiene que llamar sí o sí prototype. Entonces ya lo estamos cumpliendo. Entonces ahora vamos a decirle que vamos a copiarnos este codiguillo, nos lo copiamos y lo ponemos justo por acá. Esto es lo mismo. Vamos a decirle que hablar va a ser igual en este caso a hola, me llamo thisnombre,
como se llama nuestra propiedad, y luego el método toString, todo muy bien. Entonces la funcionalidad estamos repitiendo, nomás que ahora la estamos agregando en la propiedad prototype de la función constructora persona. Entonces aquí vamos a ver ya un ejemplo creando objetos con la función constructora. Entonces vamos a decirle que let, vamos a ponerle Juan, va a ser igual a new persona. ¿Y qué recibe? Por recibir un nombre, vamos a ponerle Juan Pérez, edad 87. Todas las funciones constructoras pues siguen siendo funciones constructoras, funciones tradicionales como las que ya conocemos, pero en cuanto tú llamas una función con la palabra clave new, ahora sí ya esa función tradicional pasa a ser una función constructora. Porque si te fijas, pues una función constructora es como las funciones que nosotros ya conocemos, es una función tradicional, pero en cuanto tú la mandas llamar con new, ya se trata como una función constructora, es decir, algo mucho más especial. Entonces acá vamos a hacer un Juan.hablar, guardamos, recargamos, y fíjate cómo dice, hola, me llamo Juan Pérez. Luego acá le ponemos let string 1, va a ser igual a Juan.toString. Guardamos, recargamos, pero imprimimos log string 1, guardamos, recargamos, y fíjate cómo ahí tenemos nombre Juan Pérez, edad 87. Algo que quiero que consideres es que la nueva sintaxis de clase de S6, es decir, la nueva palabra clave class, antes de que se me olvide, esta que tenemos por acá, no permite la opción de definir métodos con funciones de flecha, por lo que no es un error que se pueda cometer accidentalmente al usar esta sintaxis. Vamos a ver cómo las funciones de flecha no son buenas cuando trabajamos con métodos. Saludos.